Buen día, nosotros les vamos a hablar sobre circuito RLC. Mi equipo está conformado por Magallanes Aguilar, Marlen Paola, Fournier Vargas, Ángel Samuel y su servidor Muñoz García Arad. Compañero Arad, un circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor. Existen dos tipos de circuitos RLC, uno es en serie y el otro es el paralelo. Esto dependiendo su interconexión de los tres tipos de componentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arad Muñoz García y yo les voy a hablar en inglés qué es un circuito RLC. Okay, what is an RLC circuit? An RLC circuit is an electrical circuit consisting of a resistor, an inductor, and a capacitor connected in series or in parallel. The name of the circuit is derived from the letters that are used to denote the constituent components of this circuit, where the sequence of the components may vary from RLC. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Samuel Fournier Vargas y yo les vengo a presentar las características de los circuitos RLC en nuestro proyecto que es en base a estos circuitos. Bueno, como primera característica, algo muy común en este tipo de circuitos es que los circuitos RLC, a diferencia de su otra variante RC, estos solamente se pueden ser resueltos por métodos de ecuaciones de segundo grado o superior en dado caso de que se requiera, ya que estos, al ser resueltos por ecuaciones de primer grado, no se logra determinar un resultado correcto o uno que sea, pues, ¿cómo decirlo?, congruente en base a las operaciones a las que estamos calculando. Otra característica de este tipo de circuitos es que cada término, tanto en R como en C como en L, que son términos independientes, se calculan de distintas maneras. En pocos momentos se llegan a calcular por métodos similares, ya que esto puede variar dependiendo del ejercicio, pero comúnmente es resuelto cada uno por distintos métodos para encontrar ya sea la R, la C o incluso la L. Por ejemplo, la R podemos encontrarla por leyes de cosenos o senos, la C podría ser encontrada por raíces, etcétera, entre muchos otros métodos. Otra característica, esto es más enfocado a los circuitos en paralelo de RLC, es que dependiendo de las tensiones es sobre lo que se va a calcular el valor de las intensidades, ya que por ejemplo las intensidades comúnmente suelen ser iguales en circuitos en paralelo, aunque eso también puede variar dependiendo de la tensión que se encuentre entre cada circuito y puede llegar a ser diferente en distintos casos. Lo mismo ocurre que si las intensidades son iguales, el voltaje será diferente. Y si en dado caso el voltaje es igual, pues las intensidades serán diferentes. Y en dado caso de ser diferentes, su sumatoria será el resultado de todas las intensidades, dándonos la intensidad total como normalmente se le conoce en temas de circuitos. Y por última característica, de las más curiosas que logré encontrar, es que estos circuitos, dependiendo de lo que se maneje, nuestros resultados van a ser los mismos. Por ejemplo, para resolver, yo que sé, operaciones necesitamos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, las más comunes. Entonces, en estos circuitos son cálculos que vamos a estar utilizando. No nos vamos a enfocar tanto ir tan avanzado en el álgebra como debería ser integrales e incluso derivar, que también son casos en los que se puede dar, pero comúnmente en circuitos RLC se usa álgebra muy básico o cálculos que cualquiera podría manejar, ya que no requieren de tanta complicación a pesar de ser ecuaciones de segundo grado por el método en el que se resuelven este tipo de ecuaciones. Ok, el ejemplo planteado para el circuito RLC en serie nos plantea un circuito en el que la resistencia tiene como valor 16 ohmios, la capacitancia de 0.02 faradios y el inductor de 2 henrios y un voltaje que tiene como valor 300 volts. Y a continuación se mostrará todo el desarrollo de este ejercicio. Este ejercicio se realizó por medio de Laplace, pero en el primer paso se tuvo que acomodar la operación por ley de Kirchhoff, donde tiene que ir primero el voltaje, que es 300, y eso será igual al resistor de 16 ohmios más el condensador, que es 0.02 faradios,
más el inductor que es de 2 henrios, como se muestra en pantalla. Como segundo paso debemos dividir entre 2 toda la expresión, obteniendo la ecuación con la que se va a trabajar por medio de Laplace, como se muestra en pantalla. A continuación, aplicamos Laplace a ambos lados de la expresión obteniendo los valores. Y teniendo en cuenta que la carga Q por 0 evaluada en un instante de tiempo 0 y la derivada de la carga en un instante de tiempo 0 es igual a 0, obtenemos la ecuación de transferencia del circuito RLC. En la siguiente diapositiva vemos cómo nosotros usamos fracciones parciales y después utilizamos Laplace inversa. Como cuarto paso se utilizó fracciones parciales para trabajar la ecuación de forma más fácil y poder encontrar los resultados para después usar Laplace inverso, como se muestra en pantalla. En este siguiente paso aplicaremos Laplace inverso y reemplazaremos las variables en nuestra expresión. Después separaremos la expresión, sacaremos sus constantes y después aplicaremos Laplace inverso, donde podemos ver la transformación de una e a la menos 4t. Y en el otro caso multiplicaremos y dividimos por 3, ya que estas fueron las constantes que eliminamos de la forma para volverlas a Laplace inversa. Y después de esto lograremos que la expresión se vuelva en un seno de 3t. Y como se muestra en la presentación, sería el resultado de la ecuación que modela el circuito que se planteaba en nuestro ejercicio originalmente. Bueno, sin nada más que decir, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.